19 más, sí, fines de mes debemos estar ya terminando con la práctica y semana de julio ya con la presentación. Y en esas clases también le voy a dar las pautas del programa o de la tarea que tienen que hacer, ¿ya? Para que al fin de ciclo lo expongan. En grupos, no se olviden sus grupos. O sea, yo lo tengo anotado, pero ustedes de todas maneras tienen que... Sí, yo ya he hecho un Excel y sí me estaba anotando, pero faltan algunos anotarse. Ya, Saúl, perfecto, es excelente. Muy bien, vamos a retomar entonces. Acá. Ahí vamos a hacer una toma de una captura de pantalla de repente. Siempre la están pidiendo, ¿ya? Para justificar la clase de hoy día. A ver. Nuevo. Bien. Lo grabamos. Descargas. Ya estamos uno por ahí. Ya vamos a tomar asistencia, ¿ya? Me estaba olvidando. En el Zoom. Estamos ahí presentando y ahora va la diapositiva. Esto no necesito. Modo de presentación. Ahí está. ¿Observan? Sí, dice ecuaciones de la dinámica de fluidos. Perfecto. Eso hicimos, avanzamos, simplemente vamos a hacer la primera parte, que ya lo vimos. No, entonces acá vamos a ver las ecuaciones fundamentales, ¿no? De conservación, desde el punto de vista del análisis diferencial. ¿No? Hemos dicho que hay dos enfoques, ¿no? Integral y diferencial. Nosotros nos vamos a ir por el diferencial. Muy bien. Eso ya lo vimos. Bueno, ahí están las ecuaciones, ¿no? Conservación de la masa, conservación de energía y la conservación del momento. Es la segunda ley de Newton, ¿no? La mecánica clásica de la que estamos utilizando. Básicamente para esta parte de los fluidos es la mecánica clásica, ¿ya? La mecánica clásica es la que se aplica, y como le digo, y ya les vuelvo a repetir, o sea, la parte cuántica como que no entra mucho de repente, posteriormente, ya cuando tengamos mucho más herramientas computacionales, podría entrar la parte cuántica, pero sería otro enfoque digamos, de analizar los fluidos, porque tendríamos que trabajar por partículas, unas millones de partículas, ¿ya? Es probable que de repente de acá a unos años más, ¿no? Ya haya una modificatoria, una actualización del enfoque de la dinámica de fluidos, o sea, cómo se mueve el fluido, pero todo un conjunto, ¿no? Y trabajar partícula por partícula. O, digamos, ya no un volumen de control finito, sino de esos cientos de miles, ese volumen que lo analizamos ahora, que se subdivida en muchos cientos de miles, ¿no? Más pequeñito, más pequeñito. No creo que lleguemos a una partícula de líquido. De repente, a un tiempo. Pero ya, digamos, obedece ya... Ahí sí entraría a tallar las ecuaciones de la mecánica cuántica. Pero ahora es la mecánica clásica. Entonces la ecuación de Newton funciona. Pero eso sí, como trabajamos nosotros en grandes distancias, entonces ya no nos quedamos simplemente con la ley o las ecuaciones desde el punto de vista del sistema referencial inercial, sino no inercial. ¿Por qué? Porque acá el fluido se va a mover a grandes distancias. Imagínense el mar, desde la Antártida, el Océano Pacífico, ¿no? Discurre o se mueve o se desplaza o sus ondas, sus olas se mueven en sentido de sur a norte, de este a oeste, desde la Antártida por la costa de Chile, Perú, y se mueve, digamos, la corriente de Humboldt por Ecuador hacia el oeste, ¿no? Hacia el Asia, hacia la Oceanía, o sea, Australia, Nueva Zelanda. Mira, imagínense distancias muy grandes, demasiado grandes. Por lo tanto, entra el sistema no inercial. Y si vemos de fuera de la Tierra, imagínense, está moviendo tanto la Tierra rota como ese fluido que se mueve, con sus propias leyes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso. Pero acá lo que se utiliza es ese gran enfoque que se da, digamos, en la física, es la conservación. Ustedes han estudiado modelos de la física,
conservación de la energía mecánica, por ejemplo, ¿no? Y así hay conservación de la energía en termodinámica, ¿no? Ustedes llevan en modelos 4, llevan un enfoque de la modelos 3 es fluidos, ¿no? Y ondas para modelar, ¿no?, el movimiento armónico simple, la parte mecánica. Y los fluidos, que es el más fuerte. Eso es lo que se ve en modelos 3. Modelos 4 ya es la parte química y un poco de termodinámica. Termodinámica, básicamente. Termodinámica. ¿Ya? Yo alguna vez he enseñado modelos 4 desde el punto de vista, digamos, de la termodinámica, pero, o sea, para ustedes no tanto ingenieril, ¿no?, que se lleva, digamos, en las ingenierías, la termodinámica, sino una termodinámica más o menos, una tendencia a un aproximado a la física, a la mecánica, a la, a la, a la física estadística que se lleva en física, ¿no? Que es más para partículas, pero en este caso, digamos, para ustedes, para que puedan tener un enfoque y puedan modelarlo, ¿no? O sea, aplicar algunos modelos en Python y resolver, por ejemplo, la ecuación del calor, la ecuación de la transferencia de calor, ¿no? Termodinámica. Ese es modelos 4, es el último curso, creo, de esta línea de ustedes, en el siguiente ciclo. Espero que todos pasen. Bueno, vamos a ver. Entonces, la ley de conservación. ¿Sí? Solo vimos, lo que se utiliza acá es las ecuaciones que gobiernan desde el punto de vista de la dinámica de fluidos computacionales, ¿no? Es el que entra a tallar acá. ¿Por qué? Porque básicamente para resolverlo se tiene que usar las ecuaciones, métodos numéricos para aproximar la solución no analítica, ¿no? Solución numérica. Eso lo vimos, el modelo de flujo. Visto que el modelo de flujo, ¿no?, se enfoca desde el movimiento y puede ser lagrangiano o euleriano. Trabajando con un elemento infinitesimal, ahí está, ya lo vimos, ¿no?, que puede ser que esté fijo o puede ser que se mueva como una línea de corriente, ¿no?, o fijo en un punto y yo puedo observar lo que pasa en ese punto al pasar el tiempo, ¿no? Eso vemos ahí. Justamente eso es lo que decimos, ¿no?, que puede estar, aplicamos el principio de la ley de la física, serán si el fluido está dentro de un volumen de control fijo o el fluido que cruza la superficie de control si el volumen de control está fijo en el espacio. Ya hay ventajas de cada uno de los enfoques, ¿no? Entonces hay dos formas, dijimos, ¿no? La forma integral y la forma diferencial o el enfoque diferencial parcial, básicamente, ¿no? Son derivadas parciales. Como son funciones multidimensionales, entonces se tiene que parcializar. Por eso las ecuaciones que se desarrollan son ecuaciones diferenciales parciales. Y esa es la ecuación de Navier-Stokes, básicamente. A eso tenemos que llegar, ¿ya? Y otras 2 clases más llegamos a la ecuación de Navier-Stokes. Básicamente es conservación de esas propiedades que hemos visto. Conservación de continuidad de la masa, conservación del momentum y conservación de la energía. Entonces consideramos un elemento de fluido infinitesimal, ¿no?, que tiene un diferencial de volumen de V, ¿no?, que está fijo, que se mueve, y vemos de que vamos a ir a la superficie, ¿no?, porque hemos visto como el flujo tiene una dirección, entonces esa superficie por la cual se mueve tiene que tener una dirección también. Ahí entra el diferencial de A o diferencial de A por el diferencial de N, o un N, ¿no?, unitario, ¿no?, para que me dé el enfoque. ¿Por qué? Porque las ecuaciones acá muchas veces se multiplican vectorialmente o escalarmente. Entonces eso ya tiene carácter vectorial, ¿ya? Ya vimos la derivada sustancial, ¿no? Es esa gran propiedad que se utiliza en los fluidos. ¿Por qué? Porque vemos que el fluido se puede comportar temporalmente o convectivamente, ¿no? Convectivamente en el espacio y en el tiempo, como pasa, ¿qué sucede al pasar el tiempo? Puede que esté fijo en un lugar, entonces X y Z se mantiene constante, pero si el tiempo está variando. Por lo tanto, ahí entra a tallar esta parte que es, bueno, acá le dimos el enfoque, digamos, una serie, ¿no?, la serie de Taylor, en términos, porque esto era básicamente una función tridimensional, ¿no? Y vemos términos de orden superior, que lo cancelamos, porque al multiplicarse se hacen cada vez más pequeños,
llegamos al límite, que es la derivada, y encontramos una parte que es la derivada, ¿cómo se llama esta derivada? Temporal, ¿no? La derivada temporal. Esta era la que completaba esa derivada, por eso se llama derivada sustancial o derivada total, ¿no? La parte temporal es esta de acá, cómo varía en el tiempo, y acá cómo varía en el espacio, en X, en Y, en Z. Tridimensional. Estamos hablando del sistema de coordenadas cartesianas. Ojo con las ecuaciones. La numeración de estas ecuaciones lo vamos a llevar, ¿ya? Esta es la ecuación 1, ¿eh? La ecuación 1 es esta, que es la que dividimos, ¿no? Entre el tiempo. ¿Ya? Ese es 1. Después la segunda ecuación es la que ya despejamos y encontramos el U, el V y el W. ¿Listo? Y la tercera ecuación es la que lo generalizamos, ¿no? Lo generalizamos. Lo ordenamos básicamente. Está ordenada esa de ella. Está ordenada. No hay más. La 2 y la 3 es prácticamente lo mismo. La ecuación 4, sí, es un componente que ya sabemos, ¿no? Que tiene un carácter ¿cómo se llama esto? Un gradiente, ¿no? Que es variación en todas las direcciones, ¿no? Pero ojo, fíjense, el gradiente es un direccional, ¿ya? Tiene una dirección, porque ahí tienen ustedes I, J, K, que son los vectores unitarios que apuntan o que dirigen en qué sentido se está moviendo, ¿no? Pues porque yo se puedo poner menos J, por ejemplo, entonces está en dirección de Y en negativo. Yo puedo poner menos K, puedo poner menos I, ¿ok? Entonces en direccional es eso. Con lo cual tenemos una ecuación compacta, la ecuación 5. Esa sí es interesante. Esa. Es decir, toda la ecuación 2 y 3 que tenemos acá se puede resumir en la ecuación 5. Es prácticamente la misma, ¿eh? Simplemente aplicando las propiedades vectoriales. Entonces, esta ecuación 5 representa una definición del operador de derivada sustancial en notación vectorial, es eso, ¿eh? ¿Okay? Acá está detallada todo. Acá estamos en notación vectorial. También hay una notación tensorial, que no vamos a hacer. Para eso necesitamos una introducción a las notaciones tensoriales, ¿no? Porque tensoria trabajamos con I, J, K. El I representaría una dirección, el J en otra y el K en otra, ¿no? Multidimensional. Entonces, válido en este caso notación vectorial para cualquier coordenadas. Simplemente que es su equivalente, pues, ¿no? Si es coordenadas esféricas, tiene su equivalente de las de X en R, en teta, etcétera, en Z. Igual esféricas. Entonces, esta ecuación 5, ese término de respecto al tiempo, es la tasa de cambio en el tiempo, ¿no? Hicimos inclusive un ejemplo, ¿no? De que una persona está caminando, entra en la puerta de una cueva y después entra adentro y se cae repentinamente un bolo de nieve y lo enfría, etc. Ahí está, derivada sustancial, derivada total, local y derivada convectiva. Este es el ejemplo ilustrativo, ¿no? La temperatura entre la cueva, etc. Así. Y nos quedamos en la demostración. Es el mismo. ¿No? Otra representación, en lugar de D total, de D mayúscula, podemos también abrirlo como una D minúscula, ¿no? Como conocemos en el cálculo simple. Acá nos quedamos. Y acá nos quedamos. El significado de gradiente vectorial escalarmente por el vector tridimensional V, que es la velocidad. En el caso nosotros conocemos, por ejemplo, en oceanografía, a esa vez le llamamos las ecuaciones de movimiento del océano, las corrientes de fluido. Y si hablamos de la atmósfera, hablamos del viento, el viento en 3 dimensiones, en X, en Y, en Z, en latitud, longitud y altitud, igual en el mar. En oceanografía, esa vez se distribuye en X, en Y y en Z, o sea, en la profundidad. Entonces, antes de derivar las ecuaciones gobernantes de la conservación, debemos discutir la divergencia de la velocidad. Divergencia de la velocidad. Gradiente escalarmente por V vector.
Ojo, ese es vector. Ya sabemos que es tridimensional. Ese punto, el último punto es el punto aparte. Este término aparece con frecuencia en las ecuaciones de la dinámica de fluidos y es bueno considerar el significado físico. Usamos un volumen de control que se mueve en el flujo como muestra la figura del 21A. Ahí está, 21A. Ya lo vimos eso, ¿no? Que ponemos ahí un volumen de control, que es el que está en una cinta cerrada, ¿no? Y la parte externa es la superficie de control, sí, superficie de control S, y el volumen de control V. Y tenemos el flujo, ¿eh? El flujo de las corrientes que están ahí, atravesando ese volumen de control. Fíjense, esa es la parte A, ¿ya? La parte B es la que se mueve junto, por eso es que no la atraviesa la corriente, no va junto, se mueven juntos, por la derecha, hace curvas, hacia abajo, hacia arriba, todo eso. Entonces, por eso es que no se la atraviesa aparentemente las líneas. Entonces, usamos el volumen de control del lado izquierdo, en este caso, como se muestra a la derecha de la figura, acá. Muy bien, lo que se mueve, Este volumen de control siempre se compone de las mismas partículas de fluido, porque están siguiendo, no estamos cambiando, es la que agarramos y lo seguimos. Y lo seguimos por donde va. Entonces, se compone de las mismas partículas de fluido que se mueven en el flujo, por tanto, su masa es fija, invariable con el tiempo. Muy bien. Sin embargo, su volumen y su superficie de control pueden cambiar con el tiempo a medida que se mueven a diferentes regiones del flujo, donde existen diferentes valores de densidad. Claro, si mayor densidad se hace más, se hunde más, si es menos, se va a flotar un poco más, o sea, a mover más fácilmente o más débilmente, dependiendo de sus propiedades, ¿no? Porque está desplazándose, ese es el que está desplazándose. Entonces, con el tiempo puede cambiar. Porque se mueven en diferentes velocidades. También, claro, un punto puede ser más angosto el fluido, por ejemplo, en un río, ¿no? Y en otros lados un poco más ancho. O las olas cerca de la superficie, la costera, por ejemplo, se hacen cero la velocidad, pero lejos se hacen más altos. Porque las olas chocan en las paredes, en la costa, ¿no? Ahí está, entonces estamos viendo la parte B. Este volumen de control que estamos analizando en el lado derecho, que es un control móvil que se mueve de masa fija, pero está moviéndose, aumenta o disminuye constantemente su volumen, y de distintas formas, ¿no? La forma no va a ser la misma, va a ser cualquier forma en un tiempo, otra forma en otro tiempo, más alargada, más achatada, etc. Entonces, o disminuye constantemente su volumen y cambia de forma, dependiendo de las características del flujo. Tal fenómeno lo podemos observar para un instante una fotografía, lo que está al lado derecho de la figura 2.3. Un volumen de control móvil utilizado para la interpretación física de la divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad, ya vimos cuál es, gradiente punto V, vector. Esa es la divergencia de la velocidad. Recuerden que siempre la divergencia es el producto escalar, ¿ya? Cuando también vamos a hacer esa misma operación, pero en lugar de punto vamos a poner X, producto vectorial. Entonces ahí hablamos de vorticidad, de giro, ¿sí? Porque como el producto vectorial es otro vector al final, ¿no? Recuerden por física básica, producto escalar es una constante, el producto vectorial es otro vector. Entonces, ¿qué cosa tiene una dirección? Tiene un giro. Por lo tanto, hablamos de eso, de vorticidad, se habla ya en estas alturas. Ya es ese giro le llamamos vorticidad, puede ser positiva, negativa, ¿ya? Y eso se aplica mucho, mucho en la oceanografía y en la atmósfera, en meteorología. Muy bien. Entonces tenemos nuestra figura del lado derecho, que está en una forma en un instante, le hemos tomado foto, ¡pam!, y se queda de esa forma. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un diferencial de volumen superficial, diferencial de superficie, es decir, una capita, con un pañito de una pelota, así, eso, imaginemos, una capita, ¿no? Y el flujo, por supuesto, en este caso está hacia la derecha, y imaginemos que se ha movido de un punto donde está, y ahora se ha movido hasta está en nuestra ubicación en otro tiempo. Por lo tanto, este pañito se ha movido. También todo, ¿no? Sino que el pañito, nada más analizando el diferencial, se ha movido acá. En un tiempo T
Y como va a una velocidad v, esto de acá es, la distancia es v delta de t. ¿Ok? Fíjense, esta superficita se ha movido ahí de un punto A un punto B. De un punto A a un punto B y tiene ese desplazamiento v delta de t. La magnitud y la velocidad con que se mueve ese paquete, ¿no? Esa superficie. Si consideramos un elemento infinitesimal, ahí está lo que estamos diciendo, ds, que se mueve a la velocidad v, como se muestra en la figura 2.3. ¿Está? Entonces, el cambio en el volumen de este volumen de control delta v, debido solo al movimiento de ds durante un incremento de tiempo, es, según nuestra figura, ¿no?, igual al volumen del cilindro largo. Ahí está, todo esto que se ha movido de punto A, de este punto a este punto. Entonces, como es superficie, y delta de t por v es una altura, es un espacio, una distancia, por lo tanto podemos llamarlo como un... Sería como la altura de ese cilindro, ¿no? Exactamente, exactamente. Prismático, porque al ser prismático sería simplemente el área de ese por su altura. Por la altura. Y esto sería la altura. Y la altura es b delta t. Sí, está bien. Esto. ¿Ya? Entonces ahí. Eso es lo que estamos viendo acá. Pero acá nosotros queremos el volumen, ¿sí? Nuestro volumen de eso, de esa capita, de ese diferencial que se ha movido. Entonces tenemos ds, ¿no?, la superficie por la distancia, que es b por delta de x. Pero tiene una dirección, porque ustedes ven, miren, que el flujo, la velocidad tiene una dirección, ¿ven? Va de izquierda a derecha. Por lo tanto, hay que agregar ese direccional, porque hemos dicho que ahí está justamente este NB. Porque yo podría poner también el N hacia el lado izquierdo, ¿no? No, pero en este caso está en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Como hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, siempre esa capita de cebollita que tenemos, siempre ese pañito de pelota, siempre tiene una dirección. ¿Para qué? Porque si lo mueve algo de izquierda a derecha, ya va a haber ahí una composición matemática que es producto escalar o producto vectorial. En este caso estamos hablando del producto escalar, para hablar de la divergencia. Muy bien, entonces ahí donde n es un vector unitario perpendicular a la superficie de S. Esto es, entonces, nuestro volumen va a ser, por lo tanto, el espacio, o sea, la altura, como decía Saúl, por el n, es simplemente para dar el carácter vectorial, ¿ya?, por el ds. El ds es el área. Por altura es volumen. Listo. Entonces acá, este n con el ds se puede, el lado derecho es otra forma de representarlo, lo mismo, sino que en otra forma, ¿ve? Este n lo transformé en ds, porque el vector es unitario. En cálculo 4, el vector unitario n por ds es igual a d con ese flechita arriba. Ese acá. Sí, en la integral de superficie lo hemos visto. Sí, cuando se habla cuando hacen cálculo integral, diferencial de superficie, hacen esto, ¿ya? La parte vectorial. Listo. El vector ds se define como dsn. Ya, bueno, está ahí redundando nada más, por lo que dijimos y lo que dijo Saúl. Durante el incremento de tiempo, el cambio total en volumen del volumen total del volumen de control es igual a la suma de la ecuación 10. Muy bien, ¿eso qué cosa significa? Una integral, ¿no? Se convierte en la integral de la superficie, que lo vemos acá. Sí, es integral de superficie. Sí, Y aquí, claro, esa bolita en la integral significa que es una superficie es una superficie cerrada. cerrada. No tiene abertura. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de superficie y está con una S en inferior de la integral, significa que es también dándole más fuerza de que es una integral de superficie. Sí, y entonces se define así, V por ds, escalarmente. Si esta integral se divide entre delta de t, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener que el dt, o el delta de t no, estamos dividiendo entre delta de t para eliminar ese delta de t. Listo. Entonces, al lado izquierdo también dividimos entre delta de t, porque eso es lo que tenemos acá, en nuestra ecuación 10. Muy bien. Entonces, ahí se va en el lado derecho el delta de t, y me va a quedar doble integral o integral de superficie
Fíjese, entonces acá, si estamos en coordenadas cartesianas, este dx será de S será dx de y, ¿no es cierto? Sí, fíjense, y acá el v será u y v nada más, ¿ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Esto de acá se pueden, acá está en términos generales, ds, pues es una superficie, pero si yo te hablo en mis coordenadas cartesianas, este ds se transforma en dx por di, cuando yo integre, porque acá hay doble integral, ¿no? Doble. Entonces, primero va a ser la integral de la primera va a ser de x y la otra integral de y. Y acá vamos a tener u y v en este. El dt de tiempo sí, pues, ¿no? Vamos a mantener el dt de t. Muy bien. Entonces vamos a tener esta expresión, pero ya acá tenemos diferencial de volumen respecto del tiempo. ¿Cómo varía el volumen en el tiempo? Está dado por esta integral de superficie. La velocidad por diferencial de S. Notar que el lado izquierdo de la ecuación 11, esta es la ecuación 11, es la derivada sustancial. Acá al lado izquierdo, hemos dicho que se designa como D mayúscula, ¿ok? Entonces, y como es respecto al tiempo, esta es aceleración en otras palabras, esto ya lo hemos visto, muy parecido a esta ecuación que tenemos por acá. Pero esa vez volumen, creo, o velocidad. En este caso, sí, en este caso es volumen, sí, disculpa, sí, en este caso es volumen. Y volumen por tiempo es caudal, creo. Claro, el volumen lo podemos llevar en términos de caudal o lo podemos llevar en términos de volumen también, en X y Z. A ver. Vamos a ver ahí. Es verdad, sí, ahí no es V, es ese, por eso tiene dos rayitas, ¿ah? El lado izquierdo de la V. Ahí, No es no hay que confundirlo con la velocidad. Entonces, este lado izquierdo, porque estamos tratando con la tasa de cambio de volumen, de control en el tiempo, a medida que el volumen se mueve con el flujo, ¿sí? Lo que vimos en la figura. Y porque se está moviendo, hemos tomado esa figura que se está moviendo, no la que está fija, sino que se mueve. Esto es físicamente lo que se entiende por derivada sustancial. Aplicando el teorema de la divergencia, el cálculo vectorial al lado derecho de la ecuación, de esta de la derecha, vamos a tener esta relación. Ahí está. Entonces, fíjense que lo transformé a volumen, ¿ve? ¿Sí? Este integral, este lado derecho de la ecuación 2 está en términos de integral de superficie. Lo puedo transformar a integral de volumen, donde ds se transforma en pero integral de sobre volumen. Eso sí también hemos hecho es el teorema de Gauss. O teorema exacto. de la divergencia, también le dicen. Hay un teorema que se aplica, ¿no es cierto, Saúl? Perfecto, y todos saben. Teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Exactamente, ese teorema que se aplica. ¿Mm? Perfecto. Entonces acá estamos hablando de mí. Entonces, para que haya concordancia, porque como dijo Saúl que me hizo aclarar acá, esta doble rayita de U es volumen, no es velocidad. Acá ahí está, tiene concordancia, tiene coherencia. Al lado izquierdo volumen, al lado derecho volumen. Muy bien. Ahora imaginemos que el volumen de control, ese volumen, ¿no?, que está en movimiento, se reduce a un volumen muy pequeño, un delta de V, a un delta pequeñito, ¿ok? Ese delta de V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convirtiéndose en un elemento de fluido en movimiento infinitesimal, como vemos en la figura 2.1a, ¿no? En la fija, 2.a, lado izquierdo. Ahí está. Entonces vemos acá que el flujo le atraviesa todo eso. Acá estamos. Y entonces nuestra ecuación en ese caso, ya no estamos hablando de V, sino de diferencial de V. Ya acá, fíjense, acá este V se transformó en algo muy pequeñito. Acá está. Entonces la derivada va a ser la derivada del diferencial de V respecto al tiempo, la integral acá. Esto sigue igual, esto también cambia. En este caso, este de acá es porque el total, ¿sí?, convirtiéndose en un elemento de fluido en movimiento infinitesimal, como se muestra en la figura que... Por lo tanto, la ecuación 12 se traduce ¿en qué? Fíjense, miren, acá teníamos doble integral, ¿no? La 11. La 12 ya es triple integral, porque estoy integrando un volumen. Acá es triple integral, 1, 2, 3. En coordenadas cartesianas, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. La 12 sería completa, sería así. Y acá este volumen sería un volumen, pues, ¿no?, pequeño en X y Z. Mientras que acá es un diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Este de acá. Ojo. Entonces estoy integrando viendo un volumen, ¿no?, este diferencial de volumen sale de ese diferencial de S que tenemos acá. Ahí está, de este. De este salía el diferencial de
Pero ahora es pequeñito, ahora es una pequeñez. Porque hemos dicho acá, ¿no? Ahora imaginemos que el volumen de control en movimiento de la figura se reduce a un pequeñito, un diferencial, un delta. Suponga que este delta de V es lo suficientemente pequeño como para que el producto, ese producto escalar del gradiente por la velocidad, mantenga el mismo valor a través de ese dv. Mantenga. Entonces, es tan pequeñito que no me va a afectar este producto escalar. Entonces, la integral de la ecuación 3, de la ecuación 13, se puede aproximar como lo que tenemos ahí. ¿Ve? Y esto me va a llevar a la siguiente de la ecuación 13. Esta es la ecuación 13. Esta es la que tenemos en la ecuación 13. Está repetida nada más. Ah. Ah, ya. Lo que pasa es que como es tan pequeño ese delta, es casi constante, sale de la integral. Sale. Y sería la integral de triple de 1 y la integral de 1 es delta de 1. ¿Sí está bien? Sí. Y acá ya despejamos esto, ¿no? Despejamos para encontrar, digamos, la interpretación de este producto. Lo sacamos, lo pasamos al otro lado. Ahí está el delta de este delta de 1. Y esto se mantiene, este de acá se mantiene. Simplemente este lado cambia a un lado y al otro. Listo. Esa es la ecuación 14. Entonces ahí vemos, fíjense, la interpretación en realidad del delta. O sea, el delta de U, sea así a paporreta, ¿qué cosa sería? La derivada parcial de X respecto a ese punto, derivada parcial de punto por U por V. No, la interpretación, lo que está en la 14, es, mírenme, la inversa de este volumen por la derivada total. Acá está, examinando la 14. Al lado izquierdo se tiene la divergencia. Ese es justamente lo que buscamos, es la divergencia de la velocidad. Y en el lado derecho tenemos su significado físico. ¿Qué significa entonces, por lo tanto, esto? Si esto es la izquierda es igual a la derecha es la que me va a dar la interpretación. Dice que es físicamente la tasa de cambio en el tiempo de un volumen, de un elemento fluido en movimiento por unidad de volumen. ¿Ah? La tasa de cambio en el tiempo de ese elemento diferencial de V, ¿no? En el tiempo. ¿No? Eso es, o sea, no, la matemática, o sea, la matemática simple me dice, no, simplemente esta es la derivada, aplico la derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z por U, V y W. Eso es el cálculo ya, ¿no? Pero el significado es, básicamente, es divergencia, y la divergencia es la variación temporal de un volumen, ¿sí? Dividido entre ese volumen. Es algo extraordinario, es esto, matemáticamente, físicamente. Físico-matemáticamente, esto es muy, muy interesantísimo. No es simplemente la aplicación práctica, ¿no? De los cálculos acá en el lado izquierdo, sino es la sustancia del lado derecho, ¿no? Es la tasa de cambio en el tiempo de un volumen de un elemento de fluido en movimiento. O sea, cómo varía. Está en movimiento ese elemento, ¿no? Está en movimiento, ok, el fluido. Está que se mueve ese volumen, está que se mueve en el fluido, ¿no? Y cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Va cambiando en X, en Z, y por unidad de volumen va cambiando. Interesante. Y muy bello es eso. Esa es la divergencia. Esa es divergencia. Esa es divergencia, está ahí. Ahora vamos al otro. No le he podido bajar, vamos a presentar Google. Ya. Ahí está. Se ve, ¿no? La ecuación de continuidad. La primera ecuación ahora vamos a analizarlo con todos sus detalles. Ya está. La ecuación de continuidad. Entonces es la primera, la ecuación que tiene que ver con la densidad. Principio físico. La masa se conserva. De ahí partimos, ¿no? Lo que ingresa es igual a lo que sale dentro de un sistema.
volumen de control, superficie de control, cualquier cosa que esté en ese medio, lo que ingresa debe ser igual a lo que sale, para que se cumpla ese principio de conservación. Aplicamos este principio a los modelos de fluido de volumen en un control finito y elemento infinitesimal de fluido. Vamos a aplicar ahí. Esto se hace aquí específicamente para ilustrar la naturaleza física de ambos modelos. Muy bien. También elegiremos que, evaluaremos que el volumen de control finito sea fijo en el espacio. ¿Ok? ¿Ya? A la izquierda de la figura 2.1, aquí la vimos, la fija, la que está fija, el volumen fijo. Mientras que el elemento de fluido infinitesimal se moverá en el flujo, ¿no? Que es la otra figura, para compararlo. Una que está fija y otra que se mueve. De esta forma, aseguramos contrarrestar las diferencias entre la forma de conservación y no conservación de las ecuaciones, ¿no? Porque ya dijimos en la clase anterior que en una se conserva, en la otra no. Primero, vamos a ver el fluido digamos, el fluido en movimiento. La masa de ese elemento que hemos escogido, ¿no? La masa es fija y viene dada por un diferencial de masa. Estamos trabajando con pequeñas masas, diferencial de m. La masa de ese elemento es fija y tiene su magnitud de m. Eso es lo que es la masa. Esa masa la vamos a estudiar. Además, denotamos que el volumen de este elemento, ¿no? Si es de m, va a tener un dv, diferencial de volumen. Muy bien, como ya se vio ¿no? anteriormente. Por lo tanto, mi ecuación 15 se puede representar entonces la masa, ¿sí? Densidad por diferencial de volumen. Entonces acá, fíjense, acá me falta una rayita en este miren acá en este. Ya se le va a agregar ahí. Este dv es rayita, porque es volumen de este elemento. Entonces, la densidad de masa sobre volumen o de masa es igual a la densidad por volumen. En términos diferenciales, lo que está en la 15. Y dado que la masa se conserva, de ese punto hemos partido, podemos afirmar, si se conserva la masa, se afirma que la tasa de cambio en el tiempo de la masa del elemento de fluido es cero a medida que el elemento se mueve junto con ello, porque se conserva. En A, en B, en C, en cualquier punto, se mantiene. Entonces, la tasa de cambio en el tiempo de la masa del elemento de fluido es cero, no cambia, es constante. Invocamos entonces el significado físico de la derivada sustancial. Tenemos entonces que si aplicamos la derivada sustancial a esa diferencial de masa que hemos escogido, ¿no? Como elemento de estudio, y lo hacemos variar en el tiempo, eso por conservación, por premisa de nuestro enfoque que hemos empezado a estudiar, es cero, no cambia. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Y dado que la masa se conserva, podemos afirmar, podemos asegurar, podemos confirmar de que la tasa de cambio, esa es justamente la ecuación 16, lo que dice ahí, la tasa de cambio en el tiempo de la masa del elemento de fluido es cero, a medida que este elemento se mueve junto al flujo. Ahí está. Entonces, combinando la ecuación 15 y la 16, tenemos ¿qué cosa? Ahí está la 15 y la 16. Vamos abajo, 15 arriba, de color rojo, y abajo de color azul, amarillo. En ambos tenemos ahí dp, ¿no? Ustedes saben que el lado izquierdo de la 16 se digrega, ¿no? En el tiempo, y en la temporal y la convectiva. Ahí está. Entonces, aplicamos eso, porque ustedes ven que el dm lo reemplazamos por ρ diferencial de v, ¿no? En la 16. El diferencial de volumen de masa es igual a ρ diferencial de volumen. Y eso se mete ahí. Por lo tanto, como es derivada total la 16, listo, aplicamos nuestro principio, que ya sabemos cómo hemos definido la derivada total. De ρ respecto al tiempo más ρ, ¿sí? ¿Eh? ¿Ven qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo ahí, no? ¿Ven? No, no.
No, No no se lo ve ve. que esté cambiando nada. Mira. A ver. ¿Ve? ¿Está escribiendo, le entiendo? No, no, ahí está, ahí está, ahí está. De acá, de estas dos, hemos pasado, de 15, 16, hemos pasado a la previa 18 y luego a la 18 con la flecha negra. ¿Cómo sale la que está a la izquierda de la 18? Ah, del 18. interior. Combinando 15 y 16, ya combinas 15 y 16, pero ¿qué se aplica ahí? ¿Ve? Eh, Hemos aplicado, es decir, la 15 se ha puesto en la 16, es decir, DM, ¿no? El rho diferencial de volumen, ¿sí? En lugar de DM abajo en la 16, hemos puesto rho diferencial de volumen. Ahí está. Y le hemos aplicado la derivada. ¿Ve? A ver. Miren que los dos están derivados del tiempo, ¿eh? Porque está abajo, toda la 16 dice derivada de DM respecto al tiempo. ¿Y qué ven ustedes en la 15? Que es un producto, ¿no es cierto? De dos funciones, rho y dB. Ah, entonces, ¿qué se ha aplicado? La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y esto, como dice que es igual a cero, en la 16 es igual a cero, pues, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, separo ahí, ¿qué puedo llevar a cero ahí? Se va el de rho respecto del tiempo, que del lado izquierdo, más rho, queda rho, y sabemos que esto es la divergencia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Que es la variación del volumen respecto temporalmente en el movimiento, ¿no es cierto? Dividido entre el movimiento. Esto es un producto el producto del gradiente por el vector, pues. ¿Eh? Fíjense, este volumen, acá se está aplicando eso que ya previamente hemos dicho bien. Lo que la vimos, definición que lo que vimos, de, lo que vimos en la diapositiva anterior, bueno, ya los cerré la otra diapositiva. sí, de la divergencia. Se ha dicho que físicamente tenía que ser Exact, el corchete de la izquierda. exactamente, exactamente. ¿Ya? Y eso es igual a cero. Derivada de 2 respecto al tiempo, ¿ya? De la derivada de la densidad respecto al tiempo. Y el segundo esto es lo que ya dijimos, que es el significado importantísimo de la divergencia. Esta es la definición de divergencia. Este es el significado o la definición de divergencia. Por lo tanto, la divergencia es esta. Para llevar a la parte operativa, al cálculo numérico. ¿Ve? Porque esta es la definición, este es analítico, el lado izquierdo. Este es el concepto, la sustancia, ¿no? Y acá ya está ya la parte numérica. Muy bien, llegamos a la ecuación 18. Esta ecuación es la ecuación de continuidad en forma de no conservación. No sé qué ha pasado acá. Este no me permite. Sí, ya, ahí está. Entonces, de acuerdo a lo ya estudiado, tener en cuenta lo siguiente. No se ve bien ahí. Ahora sí, también, bueno, la otra se bajó. Pero, ¿qué quiere decir acá? Entonces, ya llegamos a esta expresión, que esta es la definición de la ecuación de conservación de masa o conservación de continuidad, la ecuación de continuidad en otras palabras, sino así en palabras rápidas. La ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan que hicimos caudal, no? Pequeñito era, ¿no? Cuando hicimos caudal, así la parte previa, introductoria. Pero acá ya entra en derivadas parciales. Entra la derivada total o sustancial, entra el concepto de divergencia. Ya es otro nivel esto. Esto es lo que se estudia. Esta es la base de todo estudio científico. ¿Ya? Estas ecuaciones se utilizan para realizar investigaciones, papers, ¿no? Cuando se utiliza la ecuación de continuidad. Se parte así, de frente, con esa definición vectorial. Entonces, esta ecuación es la ecuación de continuidad en forma de no conservación. ¿Okay? De acuerdo a lo ya estudiado, tener en cuenta que, primero, aplicando el modelo de un elemento de fluido infinitesimal, hemos obtenido la ecuación 18.
que acabamos de verlo, directamente en forma diferencial parcial, ¿no? Aplicando el modelo de un elemento fluido infinitesimal. Sí, ya lo dijimos, ¿no? La ecuación 21A, la figura 21A o B. Al elegir el modelo, ¿sí?, ¿no?, que se mueve con el fluido, hemos obtenido la forma de no conservación de la ecuación de continuidad. ¿Ojo? Entonces, la ecuación 18 es la forma de no conservación. A ver. No sé por qué salí. Ya, la siguiente. Ahora consideremos el modelo de un volumen de control finito, fijo en el espacio, ¿no? Como se muestra en la figura 24. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver la parte fija. La de acá hemos visto que se mueve, ¿no? Derivada parcial. Ya no está en la diapositiva anterior que ya salí. Ahora esta de acá, fija. Volumen de control finito, fijo en el espacio. En un punto de la superficie de control, la velocidad del flujo es V. Ok, ya. Por ejemplo, V, ¿no? El área superficial elemental del vector es ds. Listo, la parte superficial. Además, dv es el volumen elemental. Ya hemos visto también eso dentro del volumen de control finito, aplicando este volumen de control a nuestro principio físico fundamental de la masa que se conserva. Tenemos lo siguiente. Flujo másico neto saliente del volumen de control a través de superficies, ¿ok? ¿No? Tenemos superficies, un tubo, por ejemplo, ¿no? Lo podemos llevar a cualquier situación física, no hay problema. Pero tenemos entrada y una salida. La primera parte, flujo másico neto saliente del volumen de control a través de superficie, le llamamos B. Ese debe ser igual a la tasa de disminución en el tiempo de la masa dentro del volumen de control. Le llamamos C. B salida y C tasa de disminución en el tiempo. Donde B y C son solo símbolos convenientes para el lado izquierdo y el lado derecho, respectivamente, en la ecuación 19A y B. Primero obtengamos una expresión para B, para la parte B, que dice el flujo másico neto saliente de volumen de control a través de la superficie S, de una superficie S, en términos de las cantidades que se muestran en la figura 24. En función de esto de acá, ¿no? Analizando esta figura, vamos a rellenar lo que está en la parte B, que dice flujo másico neto saliente de volumen. El flujo másico de un fluido en movimiento a través de cualquier superficie fija, por ejemplo, en kilogramos por segundo, es igual al producto de densidad por el área de la superficie, por la componente de la velocidad perpendicular a la superficie. Por lo tanto, eso que está en palabras está en la ecuación 20, expresado en la ecuación 20. Para una masa, un diferencial de masa, pues, ¿no? Pequeño, de masa, y tenemos un diferencial de área. ¿Va? Ahí está la multiplicación que dice, ¿no? Componente de la velocidad, bueno, la densidad por el área de la superficie, densidad por ds del área de superficie por la componente perpendicular de la superficie, que es de Bn, por eso es Bn, componente perpendicular. Y esto es igual, otra forma de representarlo, representarlo es el producto Bn ds en el lado derecho es B vector por ds vector. Entonces la magnitud de cada uno de ellos por el ángulo que forman, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman. Como es 0 el ángulo, Bn hace con ds 0 grados, es 1. Coseno de 0 es 1 y me queda Bn ds. El lado izquierdo es igual al lado derecho o el lado derecho es igual al lado izquierdo. Por convección o convención, el diferencial de superficie siempre apunta a una dirección fuera del volumen de control. Por eso les dije, siempre esa capita de cebolla siempre va a tener una dirección. En este caso siempre va a apuntar hacia afuera. Hacia afuera. Ahí está, este de acá es, este de ese. Siempre va a apuntar hacia afuera. De ese siempre apunta en una dirección hacia afuera del volumen de control. Por lo tanto, es decir, ¿no?
Si hablamos de una pelota, es en cada dirección de la pelotita, por ejemplo, si la pelotita va a ser perpendicular, ¿no? Radialmente. Estamos en la parte baja de la pelotita, mirando en la parte baja va a apuntar al suelo. Y estamos en la parte superior de la pelotita, en la parte alta de la superficie de la pelotita, que va a apuntar hacia arriba, la vertical de nosotros, ¿no? Hacia el cielo, por decir, hacia el techo. Y la pelotita, la parte baja, más baja de la pelotita, de la naranja abajo, el vector de ese va a apuntar hacia el suelo, hacia el piso. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Siempre apunta afuera del volumen. Por lo tanto, cuando V también apunta fuera del volumen de control, el producto es positivo. Y si apunta en contra, será negativo, porque el coseno de 180 menos 1. Además, cuando V apunta afuera del volumen de control, cuando V, la velocidad, el flujo másico será físicamente el volumen de control, es decir, es un flujo de salida. Por lo tanto, ese producto de la B diferencial de S será de salida. También va a ser positivo y será de salida. A su vez, cuando el V apunta hacia adentro del volumen de control, el valor será negativo. Bueno, esa es cuestión de ver la multiplicación y el ángulo que hace. El flujo másico, lo que está en blanco, dice el flujo másico neto que sale de todo el volumen de control a través de la superficie de control es la suma, evidentemente, de todos los flujos másicos elementales, ¿no? Que están dados en la ecuación 20. Como son diferencial de S, vamos a integrar eso, ¿no? Y será el total. El flujo neto que sale del volumen de control a través de la superficie de control es la suma de los S. En el límite, esto se convierte en una integral de superficie que es físicamente el lado izquierdo de la ecuación 19, A y B. Y eso porque estamos buscando el significado de B, ¿no? De B, del lado izquierdo. ¿No? Primero vamos a tener una expresión para B, dice, ¿no? Entonces, eso llegamos a esta expresión para B, la 21. Entonces va a ser nuestra integral de superficie de ρ por el gradiente que tenemos ahí, ¿no? O no el gradiente, sino el producto escalar de B por diferencial de S, porque el ds no es volumen, no es velocidad, sino es una superficie nomás. Ahora consideremos el lado derecho de la ecuación 29 o 2,19. Ahí ve. Ahí está, 2,19, la 19 A y B. Ok. La masa contenida dentro del volumen es de V con doble rayita, ¿no? Ese es el volumen. Y ese volumen es ρ diferencial de velocidad. ¿No? La masa, es decir, la masa es ρ diferencial de V. De V, pero volumen, esa doble rayita volumen. Por lo tanto, la masa total dentro del volumen de control es la integral. Si es volumen tridimensional, porque es D, esta D es volumen. Entonces va a ser una integral tridimensional. La razón de incremento en el tiempo de la masa dentro del volumen de control V es entonces, ¿no? Fíjense, la razón de incremento, ¿no? Entonces, la razón de incremento es una proporción, derivo esto de acá, respecto al tiempo. Esa es la razón de incremento o de variación o la tasa, pues, ¿no? En el tiempo de la masa dentro del volumen de control. Mientras que la tasa o razón de disminución de la masa en el tiempo dentro de V es negativo del anterior, es decir, esto de acá positivo y esto de acá, la disminución será negativa, lo mismo pero negativo, ¿no? Esto y acá negativo. Esto. Entonces, combinando la ecuación 21, 22 y 19b, la B es la que está ahí, en B es igual a C, porque la C, ¿qué cosa es? Tasa de disminución en el tiempo de la masa de fluido. Entonces, como son iguales, según la ecuación de continuidad, entonces podemos igualar esta expresión anterior que encontramos, esta de acá, positiva, con la otra, negativa.
Ahí está, igualamos. Tenemos la última ecuación de esta diapositiva que está ahí. Rho, bueno, la integral de superficie de rho, densidad por el diferencial, o por el vector, por vector v por el diferencial de S, va a ser igual también a la 22. La 21, ¿sí? Antes bueno, la 21 es esto básicamente. Doble integral de rho b diferencial de S, ahí está. La 21 exactamente está al lado izquierdo. La 21 que ustedes ven ahí en la parte superior. Esa 21 está en el lado izquierdo de acá de esta última ecuación. Es igual a la, digamos, la disminución, a la razón de disminución de la masa en el tiempo, que es la que está en la 22. ¿Mm? Que lo podemos representar mejor como, otra forma, ahí está, todo pasándolo a la izquierda, tenemos esos dos términos al lado izquierdo, volumen y superficie. Miren, estoy sumando una integral de volumen y una integral de superficie y debe ser igual a 0. Esto es una integral tridimensional de v respecto al tiempo, ¿ya? Fíjense, esta es derivada y esta es la integral superficial, es igual a 0. Esta ecuación 23 es la forma integral de la ecuación de continuidad. También está en forma de conservación. Acá está en forma de conservación. Y acá está en forma de no conservación. En este término, ¿ve? La 18. La 18 en términos de no conservación. En términos de derivadas, en derivadas parciales. Mientras que acá, en términos de integral, está de acá, en términos de integral, es la forma integral de la ecuación de continuidad y que también está en forma de conservación. Podemos decir que también es la forma en la forma de conservación. Cuando se pregunta, ¿cuál es la forma la forma de conversión, de no conservación? Es la derivada parciales. La 18 creo que es la 18. Es la misma ecuación, sino que está en una forma diferencial. Y Ahí acá, en su última ecuación podría usar y acá la forma diferencial. en este segundo sumando puedo utilizar nuevamente el teorema de Gauss, teorema de la distancia. Y Para pasarlo a volumen, ¿no es cierto, Saúl? Sí. para convertirlo en volumen y quedaría una sola integral y regresa la otra, la 18. Son iguales. Sí. Ahí está. Vamos a proyectar la ecuación 23 en forma diferencial. Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver. La 23 en forma diferencial. Ahí tenemos ya la forma integral. Ahora vamos a la forma diferencial. Dado que el volumen de control de la figura 24 que vimos acá con su flechita, está, ¿no? Tenemos ese volumen de control de V. Está fijo en el espacio. Los límites de integración de la integral 23, que está arriba, ¿no? Esa integral, son constantes y por tanto la derivada temporal se puede colocar dentro de la integral. Ojo, ya, cuando queremos transformar esto en términos de derivadas, tenemos que tener criterios ahí, ¿no? Pues dice, como está fijo, ¿no? Como ese volumen que estamos estudiando, esta ecuación 23 está dado, lo hemos deducido a raíz de esta figura. Sí puede prometer. Sí Esta puede figura. llevar a la integral. Justo por eso. Hay un chillido, Saúl, en tu audio. Hay un chillido, algo está pasando ahí, no sé. ¿Sí? Sí, a ver, mejor. Entonces, orientándonos o dirigiéndonos a esa figura 24, entonces, como está fijo en el espacio, entonces los límites de integración de la integral 23 son constantes. ¿No? O sea, porque está fijo, entonces por lo tanto no va a variar esos volúmenes.
Y por tanto, la derivada temporal se puede colocar dentro de la integral. Muy bien. Ahí está. Entonces la 23 se transformó en la 24. Miren, 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 la 23 tenemos ahí, derivada respecto al tiempo. Ahora lo coloco dentro de esa derivada. Va a entrar derivada de ρ respecto al tiempo, dentro de la triple integral, en la parte izquierda. Miren, ¿ven? Esa derivada parcial que está delante a la izquierda va a entrar. Miren, ahí está. Ha permutado, sí puede. Derivada de ρ respecto a t y se mantiene el dv. Ahí está, dv, listo. Más. Ahora vamos con el más. Derivada de superficie. Ahí está, ρ, v, ds, listo. Ya está, la derivada parcial que teníamos acá, fíjense, por eso les dije, ojo con la 23. La 23 tenemos una derivada temporal y el otro lado tenemos una integral de superficie, ¿ya? Que salía de acá. ¿Listo? Ya estamos ahí. Ahí está. Entonces se mantiene la 20, el segundo término del lado izquierdo de la 23 se mantiene en la 24. Solamente el primer término del lado izquierdo es el que ha cambiado con la derivada dentro. Ahí está. Entonces ahora aplicamos el teorema de divergencia, ese gran teorema que invocó Saúl. Teorema de divergencia del cálculo vectorial. La integral de superficie en la ecuación 24 de superficie. ¿Cuál integral de superficie? Es el lado derecho, porque tengo acá, como dijimos, ¿no? Tenemos el lado izquierdo, el primer término es integral de volumen, y estoy sumando a una integral de superficie. Entonces lo tengo que transformar. Hay un mecanismo matemático, y es el teorema de la divergencia. Entonces la integral de superficie de la ecuación 24 se puede expresar como una integral de volumen. Ahí está. Entonces, repetimos esta ecuación, este segundo término del lado izquierdo. Colocamos acá, lo llevamos de S, ρ. Miren cómo hacemos esto, lo juntamos, ¿no? Le ponemos un paréntesis, el puntito sigue, el de S sigue, listo. Esto se transforma o es igual a la integral en donde yo aplico el teorema de la divergencia, y acá se aparece el ρ justamente que me da el carácter divergente. ¿Por qué? Cuando yo derive esto, ¿no? Este volumen, voy a tener, según el teorema de divergencia, voy a tener una superficie, una integral de superficie. Listo. O sea, acá no está, no recuerdo, yo le he desarrollado esta demostración, no la encontré, para pasar. Acá estoy utilizando ya, ¿ok? Fíjense, Sí. esta superficie le he pasado a una forma integral, mediante aplicando este teorema de la divergencia. Buscando directamente el teorema de la divergencia, pero así es rápido, ¿no? Sí, Ahí entra justamente este gradiente, acá entra y producto punto, lo multiplica ρ. A este ρ lo coloco, bueno, ahí está, pues el ρ con el v, y este ds se transforma ahí, como este diferencial, este gradiente se transforma en dv. Listo. Y este que es S que estaba acá, ahora se transforma en V. Listo. Ahora eso lo voy a reemplazar en la 24, esta 25. Ahí está. Listo. Ahora sí tengo volumen. Miren las integrales. El lado izquierdo de esta 24 está como tal. Y el lado derecho es el que se ha transformado mediante la 25. Y tengo ahora mi ecuación antes de la 26. Ahí está arriba. Entonces yo puedo eso ¿cómo se llama? Concentrarlo, ¿no? O factorizarlo, y miren, ve lo que tengo. Una ecuación hermosa, la 26, que es una integral de volumen, sale la integral de volumen, y ¿qué cosa tengo en el primer término? Derivada parcial de ρ respecto al tiempo, más el gradiente, escalarmente por ρ diferencial de V, los dos tienen diferencial de volumen, ahí está el diferencial de volumen, y mi integral de volumen igual a 0. Una belleza de ecuación en términos de diferenciales parciales. Dado que el volumen de control finito se dibuja arbitrariamente en el espacio, puede ser en cualquier forma, la única forma para la integral de la ecuación 26, para que sea igual a 0, es que el integrando sea 0 en cada punto dentro del volumen de control. Y ese es el gran aporte de la conservación de la ecuación de continuidad. Otra forma, ¿ve? ¿Se acuerdan que bueno, en la diapositiva anterior lo hicimos, ¿no? Yo no lo tengo aquí. Ahí está, ¿no? En forma deriva, no, la 18, miren la 18, miren, graben la 18, ¿eh? La 18, ¿cómo está?
Me he equivocado. De la 15 sale esta. 16 aplicamos, listo. Y tenemos la 18, ¿ve? Derivada de ρ respecto al tiempo total, ¿eh? Derivada total más ρ, ¿ve? Gradiente por v. Ojo, eso. Y ahí todavía. Y acá. Es lo mismo, pues, porque dice acá, acá tenemos que razonar físicamente, dado que el volumen de control finito se dibuja arbitrariamente en el espacio, la única forma para que la integral de la ecuación 26 sea igual a cero es que la parte de integral del paréntesis en cada punto del volumen también sea cero. Y es lo mismo de la ecuación 15, prácticamente lo mismo. Derivada de ρ respecto al tiempo más el gradiente ρ diferencial de b igual a cero, eso es. Y ahí está. La 27 es la 15. ¿Dónde está la 15? Uy. No, la 18. Me quedo con la 18. ¿Ve? Pero esto es por un mecanismo de no divergencia, de no conservación. ¿No? De no conservación. Empezamos con las derivadas, ¿no? De la masa, ¿no? Y llegamos a la 18. Simple, rápido. Mientras que por otro camino, usando ya este enfoque, definimos poco a poco cada uno de los elementos que intervienen, van a ser volúmenes, ¿ok? Porque acá dice que el flujo másico, no neto, saliente, controlado a través de la superficie, que le vamos a llamar B, es igual a la tasa de disminución en el tiempo de la masa dentro del volumen de control, entonces volumen, ese es integral triple. Ahí está, por una parte. Por otra parte también hemos hecho, si digamos acá le hemos puesto negativo, porque hay una razón de disminución en el tiempo, entonces derivamos respecto al tiempo. Ahí está, como es digamos, está acá la suma, nosotros lo aplicamos y llega a la 23. ¿Ok? La 23 tenemos una integral de volumen y una integral de superficie. Igual, para llevarlo a las derivadas, entonces vamos a utilizar el teorema de divergencia para combinar aparte el segundo miembro del lado izquierdo, el segundo término del lado izquierdo, y lo llevamos, y ahí está. De tal manera que todo eso lo podemos compactar, juntar o factorizar, y la razón física dice que para que esto de acá en cada punto sea igual a cero, la parte del corchete tiene que ser, porque el lado izquierdo es una integral, es un volumen. Solamente lo que me quede es la parte del corchete igual a cero. Y esa es la ecuación. Es la denominada ecuación diferencial de la conservación de la masa o ecuación de continuidad. En resumen, aplicando el modelo de un volumen de control finito, hemos obtenido la ecuación 23 directamente en un enfoque integral. La 18 o la 23, que es lo mismo. Ya por esta. La 23 que para el enfoque integral. ¿Sí? ¿Está? Y también manipulando de forma integral, obtuvimos indirectamente la ecuación diferencial, la 27. Al elegir el modelo fijo en el espacio, obtenimos la forma de conservación de la ecuación, que es la 23 y la 27. 23, ¿no? Que lo llevamos, ¿no?, a homogeneizar eso mediante el teorema de la divergencia, y tenemos esto. Si se hace el énfasis en la ecuación 18 y 27, ¿se acuerdan la 18, no? Esa es la que les acabo de decir hace rato. La 18 es esta es la 18. Ahora vamos a analizar eso, la 18. Y la 24, que es la última, acá. La 24, bueno, es la primera. Y la 27 mejor. La misma. Uy, ecuación de momento. Uy, ahí es otra ya, ahí está. Ahí está. Entonces, se hace énfasis en la 18 y 27 con declaraciones de la conservación de la masa expresada en términos de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces la 18 está en forma de no conservación y la 27 en forma de conservación. ¿Se acuerdan? Acá hay una tarea que después lo voy a ver. Ecuación de momento. Ya hicimos la ecuación de la energía, de continuidad. La ecuación de conservación de la masa. Hasta ahí la primera ecuación de conservación. ¿Ok? Hasta esta, 27 o 18. ¿No? En forma vectorial, que también lo llevamos utilizando los argumentos matemáticos, a la forma 27. Y es en la forma conservativa. Y en la forma no conservativa, ¿por qué conservativa? Porque este de acá estamos considerando que el flujo, el volumen de control es fijo en un punto, mientras que el otro no conservativo es que se mueve, la primera parte, la 18. Para llegar a la 18, hemos llegado a que la partícula se mueve, ¿no? Hemos tomado eso. ¿Está bien?
Ahí termina esa parte. Entonces, esa es la ecuación de conservación de la, o conservación de la ecuación de continuidad. Ahora entramos a la segunda gran ecuación, la ecuación de momento. Ahí entra acá la mecánica clásica. En esta sección aplicaremos el principio físico fundamental de un modelo de flujo. Esto es el principio de conservación de la segunda ley de Newton. Bien, tenemos igual un volumen, tenemos un flujo, ¿no? Elegimos un elemento fluido en movimiento, ¿no? Como el que podemos observar ahí. Ahí tenemos un volumen, separamos eso, aislamos eso, es un diferencial de volumen que tiene una velocidad junto con el flujo, ¿no? Ese dB es del fluido, es una partecita de fluido que yo escojo. Idealmente, pues un cubo, ¿no? Pero un cubo no puedes encontrar pues, en el mar, en el agua, ¿no? Es ideal, ¿no? Para hablar de nuestras coordenadas cartesianas X y Z. Si agarras si quieres coger el agua pues, con tu mano, no se te queda nada, o gota, o diluye. Ahí está. Para la ecuación de momento, vamos a esbozar este modelo de conservación. Para esto vamos a utilizar la figura que está ahí. Es un elemento infinitesimal de fluido, este de acá, ese elemento diferencial que está ahí, lo hemos escogido y lo hemos ahora. Lo vamos a analizar todo lo que se sabe con las ecuaciones de la mecánica clásica. Ahí está, miren ¿qué tenemos ahí? Eso es el volumen, ese volumen que está ahí, fíjense, ahí está, junto con la línea de corriente, ahí está. Ahí está. Y tenemos componentes acá, fíjense. Tenemos X, la horizontal, ya, nuestro eje X a la izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, cuando el flujo es de izquierda a derecha, se dice positivo en X. Y cuando es de derecha a izquierda, se mueve el fluido, es negativo. Cuando se mueve en Z hacia adelante es positivo y hacia atrás negativo. Y cuando se mueve en Y hacia arriba es positivo y en Y hacia abajo es negativo. Listo. Entonces acá vamos a tener componentes de tensores. Para encontrar nuestra ecuación 13. A ver. Ahí está. Hay tensiones acá, ¿no es cierto? Hacia el fluido. ¿Qué pasa si el fluido... A ver, ¿cómo le podemos representar esto? A ver, para tener una idea, ya, una idea más. A ver, gelatina. Tenga un paralelepípedo de gelatina. Si ustedes lo mueven a la gelatina o lo quieren mover, digamos, en un sentido, se va como que ¿cómo se puede decir? Se deforma, no todo el conjunto se mueve a la derecha, si lo mueven de izquierda a derecha, ¿no? Y si quieren o tienden a mover a la izquierda, todo el conjunto, ¿no? Se estira, se deforma, ¿no? Hacia la izquierda. Eso es más o menos lo que sucede en términos de los fluidos, ¿ya? Sino que es más difícil de visualizarlo, pero eso es lo que se ¿y eso cómo se experimenta? Cuando uno pone una tabla muy delgada encima del agua, por ejemplo. ¿Ustedes qué hacen ahí? Sienten la reacción del agua, ¿sí o no? Pero si ponen la mano, no, pues, o sea, se hunde la mano. Tiene que ser una placa, ¿va? Por eso los experimentos en fluidos se hacen con plaquitas. Yo presiono de arriba hacia abajo una plaquita arriba, coloco así un cubito. Una tablita delgadita de metal o de madera. Y ustedes presionen. Resiste, ¿sí o no? Se resiste a hundirse la tablita. Se resiste. Ahí está. Y si ustedes quieren moverlo a esa tablita a la derecha o a la izquierda, entonces se van a ver como la gelatina. Ahí se ve las propiedades del fluido. Entonces, ahí es donde ahí tenemos todo este tipo de deformación. Matemáticamente, eso que les digo que la gelatina se estira, es como que se hace medio elástica a la derecha o a la izquierda, eso se llaman tensiones. Y eso lo vamos a representar mediante estos taus que están acá, tau. ¿Mm? Aparte de esas taus, ¿qué cosa hay? Presión, pues, ¿no? Hay presión. Por lo tanto, a ver, que nuestro elemento diferencial sea
de volumen, ¿no? Este acá, que está ahora lo hemos colocado sentadito en un sistema de eje de X, horizontal, en Y, de frente a nosotros y hacia el fondo de la pizarra, y el Y hacia arriba de la pizarra y hacia el piso. Ya está. Entonces nuestro cubo tiene diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Ya? De A a B va a ser un diferencial de X. De B a C o de C a B va a ser un diferencial de Z. Y de C a G, de C, que está en este lado G, va a ser diferencial de Y en esta dirección. Acá está nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las tensiones, esas que les digo, esas deformaciones que se van a producir. Entonces, lo que voy a tener acá es, imaginemos por un momento este de acá. Acá hay una fuerza, sino una tensión de fuerza acá. Fíjense, esta flechita que está acá, lo ven acá en mi cursor, ven acá está en el fondo azul, acá voy a la derecha, ahí está. Acá hay una flechita, ¿eh? ¿Qué significa acá? Que esta es una fuerza, ¿no es cierto?, pequeña, que está actuando sobre esta área. ¿Qué área es esta de acá, esta cara izquierda? Ya hemos dicho que este diferencial de AB es diferencial de X, este CD es diferencial de Z, y hacia arriba, ¿qué tengo acá? De Z acá y de Y, ahí está, de Z y de Y, ok, es el área. Y la presión será fuerza, ¿no es cierto? Es una fuerza de presión acá, lo que estoy presionando en este lado, está presionando digamos, el fluido que está a su costado de este cubito. El cubito es una isla nada más, es un simbólico que le he sacado. Entonces a la izquierda por acá está actuando el flujo, el aire, no, puede ser aire, puede ser agua, acá, porque es un fluido. Acá también de arriba hacia abajo está actuando, acá también está actuando el fluido que está acá, todo esto es fluido, todo, simplemente saca un corazoncito ahí. Acá también al frente y atrás de la pizarra, de la pantalla o del monitor. Listo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, analicemos para nuestro sistema de coordenadas cartesianas. ¿Que hay una presión, una fuerza? Sí, P diferencial de I diferencial de T, de Z es la fuerza debido a la presión en el lado izquierdo. Ok. ¿Y el lado derecho? ¿El lado derecho cuál será? También va a ser P, ¿sí o no? ¿Pero qué? Como acá hay una variación de acá hacia acá de diferencial de X, entonces tengo que agregar ese diferencial de X. Acá está justamente. Entonces, va a ser P, el que está acá, este P sí, pero ya como existe un diferencial, entonces va a variar la presión también, no va a ser la misma. Entonces acá va a ser, en el otro sentido, como les dije acá, a este fluido lo empuja por acá y acá también están actuando todo el fluido en realidad. Es una partecita que yo aíslo nada más. Entonces acá está actuando de derecha a izquierda y acá de izquierda a derecha. Este lado es de izquierda a derecha y acá es este lado derecho de derecha a izquierda. Entonces la presión va a ser P más un diferencial de presión porque ha habido una distancia. ¿Por qué? Porque hay respecto de P más dP respecto de X por el diferencial de X. Listo. Y el área es la misma, de Y de Z, de Y de Z es la misma. Listo. Ya tienen esa fuerza de presión debido al empuje de la presión en el lado izquierdo y en el lado derecho. Ahora voy, las tensiones, eso que lo deforma, ¿no? Lo orejea a la gelatina, que le digo. Entonces son tensiones. Acá, ¿cómo se representa esta tensión? Ahora estamos viendo en el lado izquierdo, ¿eh? En el de X, de Z y de Y. Ahí está, de Z y de Y. ¿Cómo se representa en esta carita? Como está en la dirección X, como está fíjense, perpendicular a X, le pongo tau XX. Así es la notación. Ojo con eso, ojo, porque acá hay una notación tremenda, hay un montón de componentes acá. Ya está en el lado izquierdo. Por lo tanto, el lado derecho también voy a tener una tensión que de forma ¿cómo es? Lo orejea, lo mueve a la gelatina. Pero como es un diferencial de X, ¿por qué coloco acá? ¿Por qué a lo izquierdo no hay diferencial de X? Porque justo está en el eje cero, pues miren, de Y. ¿Sí? De Y hacia el lado derecho sigo, ya había un diferencial de X que acá. Por eso es que yo le pongo acá también tau X más diferencial de tau XX respecto de X por diferencial de X, y el área es la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una tensión y hay una presión ahí. Entonces, si ya lo vieron el lado a lo largo del eje X, igual va a suceder en el lado del eje Y y del eje Z. Lo mismo. Pero es que es difícil de dibujarlo.
¿ya? Pero hay una cosa que se complica más. O sea, acá estamos hablando solamente en tau XX, pero también hay un tau que es combinación, que no es perpendicular que no es perpendicular a la cara de cada uno. Acá vamos a ver. Fíjense. Ya vimos que acá hay presión por este lado y por este lado. Ya vimos la presión, ok. ¿Qué más vimos? La tensión, que es la gelatinosa, eso, ¿no? Porque la presión es una cosa, otra cosa es la gelatinosa que se forma, ¿no? Y cuando yo presiono, hago una fuerza, hay una presión. Pero eso y ahí es la presión, ahí se define fuerza sobre área. Pero cuando se deforma, como le dije, se ojalea, se deforma la gelatina, eso es tensión. Por lo tanto, acá hay una tensión y acá también hay una tensión. Pero acá también hay una tensión, pues miren, acá es algo maravilloso, miren, en este lado izquierdo así, en este lado que está al frente de nosotros, en esta cara, también hay una tensión en la dirección X, ¿ven? 7 es X, acá X. ¿Eh? Y también acá en este lado, ¿ven? También hay una tensión en este perfil, en este lado, en esta carita. Imagínense ustedes cuando le pongan la mano a la pared de una casa, ¿no? Miren, ¿ven? Están haciendo con su mano, están moviendo paralelo a la pared. Es lo que quiero hacer. Ese es este. Igual acá arriba, igual en la parte de atrás, igual en la parte de abajo. Y a eso ya no, esos tau ya no se llaman tau XX, Y, ZZ, sino se llaman dependiendo en qué actúa. Ahí estamos, acá, ahí está. Por ejemplo, la que está al frente de nosotros, la que está al frente es este verdecito de acá, este tau. Pero este es un tau ZX, ya no es tau XX. Este es un tau, este verde. Ese creo que está en el piso, ¿no, profesor? En el plano XZ. Ajá, ¿qué significa eso? Que es un tau, ¿cuál es el eje X? El eje Z es este de acá. Sí, Es Z, ¿y cuál es el X? el rojo, hacia la El derecha. rojo, ¿ah? O sea, ahí está actuando, miren, o sea, entre X, entre Z y X, entre Z y X, o sea, acá está en este plano, ¿eh? En este plano, ¿sí? En este Sí, plano, está en el abajo, es decir, abajo, ¿no? ¿Sí? sí. Listo. Y también como está acá también se le asigna, porque este puede ser en cualquier punto, puede estar por acá, por acá, por acá, entonces se llama un diferencial de tau ZX respecto de X, está variando acá, ¿sí? Porque está abajo y puede ir de acá, hasta Z. Lo mismo acá, si acá es XX, diferencial X, acá está o ZX, diferencial de Z, en mi área es de X de Y, de X y de Y. ¿Eh? Igual acá, este de acá, esta y X, diferencial de X, diferencial de Z. ¿Cuál es X? X es este y Z. Está bien X y Z está acá. Pero este es mi tau y X, ¿sí? Paralelo al eje X, al eje Y. Igual acá. Es que les dije acá, ¿no? Puede ser que sea, digamos, la pared ustedes con la mano estén yendo en un sentido, así, o estén yendo en otro sentido, también cambia. Es una combinación de muchas fuerzas que intervienen en un fluido, o sea, que lo rozan, que lo presionan, que lo deforman. Y eso al final, en conjunto, me va a dar el movimiento del fluido. Si hay fricción, se va a detener. Si no hay fricción, se va a ir rápido. Entonces, por eso es que lo que estamos viendo ahora es la conservación del momento, o sea, de la masa por la aceleración que va a tener el fluido, esa parcela de fluido. ¿Eh? Entonces, todas las fuerzas que pueden intervenir, lo vamos a analizar. Puede ser fricción, puede ser tensión, puede ser fuerza de presión, que al final me van a dar masa por aceleración. ¿Ok? Miren, todo eso. Entonces, las más principales las hemos colocado acá. ¿No? Hay más, o sea, si no se llenaría todo esto de puras letras. Y fíjense, en la parte superior de izquierda a derecha, es, en este caso, tenemos, fíjense, y está en la parte de arriba, ¿no es cierto? Si está en la parte de arriba, ¿qué cosa ha habido desde cero? Ha pasado y, entonces va a ser un tau, este va a ser tau y x, ¿sí? Más este mismo porque ha tenido una elevación, entonces este mismo, pero
A variado en Y, ¿sí, no? Así como acá, ¿se acuerdan? Acá varía en X, acá varía en Y. Entonces va a ser derivada respecto de Y, derivada del mismo tau y X, porque estoy en la dirección. Este es perpendicular, fíjense, este de acá, este tau y X es perpendicular al eje Y, ¿ya? Perpendicular y en la dirección X. Ojo, ese se interpreta el tau acá. Este es perpendicular al eje y paralelo al eje X. Porque puede ser perpendicular al eje Y, pero en la dirección Z, ¿sí o no? ¿Sí? Puede ser perpendicular al eje Y, pero es digamos, perpendicular al eje Y, pero en dirección Z. Eso es lo que tenemos acá. Fíjense, de acá, ¿qué cosa teníamos acá? Este era perpendicular al eje Y, en la dirección Z, pero al lado izquierdo, hacia la izquierda. Cuando se dirige acá, no hay diferenciales. Este es lo mismo que el de acá. ¿Ya? Ojo, miren. Este celeste que está abajo es lo mismo que el celeste que está arriba, sino que este está abajo, pues en el piso, 0, 0. Está en la cara del piso, 0, 0. Por eso que no hay diferenciales. Este ya subió, acá está en la parte de arriba, es una cajita de fósforo. Esta parte de abajo, el celeste que está acá abajo, es el que está en el piso, la cajita, la carita del fósforo que está en el piso de su mesa. Y esta es la parte de arriba, el fosforito, que está en la parte alta, esta tapa de acá arriba. Ha subido ¿cuánto? Y entonces, como este está abajo, no tiene diferenciales. Es como el de acá, ¿se acuerdan que estaba acá en 0? Este P no tenía diferenciales, pero este de acá sí tenía diferenciales porque ya se movió diferencial de X, ¿ve? Entonces, igual acá. Este celeste es la base y este celeste de arriba, y lo hemos puesto en sentido contrario. También es en perpendicular al eje Y, perpendicular, pero en la dirección del eje X. Acá también, pero acá como ha subido un diferencial de Y, vamos a diferencial de Y y ta, 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 ta. Igual el verde. El verde, ¿qué ven ustedes en el verde? A ver. En el verde es perpendicular al eje Z, dice acá, ¿ve? Perpendicular al eje Z, pero paralelo al eje X. ¿Ve? Fíjense, sí, miren, por eso está acá paradito esta flechita, acá está echadito de la flechita que le acompaña al inicio de la flecha verde. Está paralelo. Claro, acá dice que es perpendicular a este eje Z, por eso Z, empieza con Z, X, y el segundo subíndice es la dirección. Listo, entonces este es perpendicular al eje Z, pero paralelo a Y, listo. Ya, ¿sí? Ya, ya, ya. ¿Y por qué acá sí, acá en esta parte sí lo sumamos? A ver, a ver, a ver. ¿Y por qué acá no? Este verde de acá arriba, a ver. Acá sumamos el diferencial y arriba no. El que está atrás es como que ahí empieza. Saúl, no se te escucha bien, Saúl. Hay una garraspera, algo así. Sí, debe estar fallando, no sé. Pero interesante tu intervención. ¿Por qué? A ver, ¿por qué entonces en la parte superior no está avanzado? No está con el más. No, ese está atrás, está en la pared de atrás, en la plano XY, y la otra está más adelante, paralelo al plano XY, pero más adelante. Ajá, ajá. Uh-huh. Porque fíjate, cuando hablamos de perpendicular al eje Z es porque estás adelante y estás atrás, ¿no? Fíjate. Acá está adelante ya. Este está atrás, miren. Este si lo proyecta hacia abajo, acá está en el inicio, ¿ve? En el 0, 0. En el 0 de X, es decir, de Z, en el 0 de Z. Y por eso está que inclusive le he puesto la carita verde atrás y verde adelante, ¿ve? Entonces ya recorrió acá. ¿Cuánto recorrió? De Z. Por eso es que acá le pongo de Z. Este es el de adelante y esta es la parte de atrás, atrás de así la cajita. Este de acá es el de adelante, esta parte de acá, y acá atrás, ese es el otro, verde. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, como está atrás, es 0, pues, está empezando el 0, ¿eh? Empezando acá, bajas, empieza el 0 ahí. Y acá la cara verde adelante, vienes, avanzas, acá está la cara del verde adelante. Hasta ahora lo vieron. Acá está la cara adelante. Por lo tanto, avanzado un diferencial de Z.
Y ahí lo diferencio. Tienes todo, tiene su lógica, ¿ya? O sea, no es que está al azar o ahí se equivoca, todo está bien. Listo. Y así puedo hacer para, el lado para este lado, para este lado, para el lado del fondo, el lado de arriba, el lado de abajo, todo. Por eso acá se habla de tensores. ¿Ya? Con esto ya están aprendiendo ya un poco más, un enfoque más tridimensional de la visión, ¿no? O sea, una visión espacial de las ciencias. Y eso se hace en ciencias atmosféricas y en ciencias oceanográficas. Muy bien. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton al elemento y fluido que acabamos de analizar, con todos sus ricutecos. Movimiento de la figura 25. Ahí está la 25. Tenemos que la fuerza neta sobre este elemento fluido es igual a su masa por la aceleración, como sabemos la ecuación de la aceleración, la segunda ley de Newton. Como esta es una relación vectorial, por lo tanto se puede dividir en tres componentes a lo largo del eje X y del eje Z. Por ahora consideremos solo la componente X, esta parte de acá, esta nada más, este de acá que hemos hecho a la derecha y este lado izquierdo, en la dirección. Y así lo vamos a hacer en X, en Y y en Z. Entonces, fuerza es igual a masa por la aceleración en la dirección X. Y la fuerza va a ser resultante en el eje X. Donde F y A son las componentes escalares de las fuerzas, respectivamente, en la dirección X. Cuando decimos que el elemento fluido en movimiento experimenta una fuerza en la dirección X, ¿cuál es la fuente de esa fuerza? Hay dos fuentes. Ahí está lo que decía. Hay dos fuentes. Lo que decía. Una es la fuerza de cuerpo, ¿no? Que actúan directamente sobre la masa volumétrica del elemento fluido. Estas fuerzas actúan a distancia. Ejemplo, las fuerzas gravitacionales, eléctricas y magnéticas. Todas esas pueden estar interviniendo. A distancia es esa. Y las fuerzas superficiales, las que sí lo tocamos, las que podemos hacerlo como esfuerzo cortante, como le dije, como cuando se deforma, ¿no? La gelatina, eso. Estamos aplicando ahí fuerzas superficiales. O superficiales. Estas superficiales actúan directamente sobre la superficie del elemento fluido. Las fuentes son la distribución de presión. La presión también yo estoy presionando, estoy tocando, entonces son de superficie de contacto. A, la distribución de presión. Un tipo de fuerzas superficiales que actúan sobre la superficie debido al fluido externo que rodea el elemento de fluido. Y B, las distribuciones de esfuerzos normales o tensiones de corte que actúan sobre la superficie, también impuestas por el fluido exterior, también tirando o empujando en la superficie, ¿no? Eso es que le dan esa gelatina, ese movimiento gelatinoso, ¿no? Eso es lo que me dice que ¿no? Entonces, ¿qué dice? Tirando o empujando en la superficie por medio de fricción. Eso es. Entonces vamos a anotar la fuerza de cuerpo por unidad de masa. Dice ahí está. Fuerza de cuerpo y fuerza de superficiales. Entonces la fuerza de cuerpo, a estas fuerzas denotemos por una unidad de masa. Por unidad de masa. Por ejemplo, si es F igual a masa por aceleración, va a ser F sobre M igual a aceleración nomás, ¿ya? Ojo, no se equivoquen. Cuando hablamos de masa unitaria, esa masa ya está incluida en la fuerza. Denotemos la fuerza de cuerpo por unidad de masa, entonces dividido entre la masa. La fuerza dividida entre la masa. Que actúa sobre el elemento de fluido, como le vamos a denominar F minúscula, donde F de X es en la componente. Lo mismo el concepto, pero en la dirección X nada más. El volumen del elemento fluido es un volumen de X, de Y, de Z. Entonces decimos que las fuerzas de cuerpo actuando sobre el elemento de fluido en la dirección X, fuerza de cuerpo, es igual densidad es masa sobre volumen. Fíjense, las fuerzas es igual a la densidad por la fuerza, ¿no? Por unidad de masa. Por el volumen. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Fíjense, ¿qué pasa si yo a la densidad lo reemplazo? Densidad es masa sobre, ¿qué cosa? Sobre diferencial de X, diferencial y diferencial de Z. Y este es diferencial de arriba y abajo se va y me queda masa acá. ¿Listo? Entonces las fuerzas son masa. Por unidad, porque hemos dicho que es por unidad de masa. Masa por aceleración. Entonces, los esfuerzos cortantes, que le dije, esos son los taus. Los taus son los esfuerzos, ¿ya? Los taus. Esos taus que están ahí, que tienen distintas direcciones de componentes y perpendicularidad. Entonces, estos esfuerzos cortantes y normal en un fluido están relacionadas con la tasa de cambio en el tiempo de la deformación del elemento fluido, como se muestra en la figura 26 en el plano XY.
Se me fue eso. Pasó. Ahí, creo que acá está. No. Algo pasó acá. Ya para la publicación lo voy a presentar. Ya. Entonces, el esfuerzo cortante y normal en un fluido están relacionados con la tasa de cambio en el tiempo, la deformación del elemento fluido, ¿no? Eso está hecho para el plano XY. El esfuerzo cortante, denotado por tau XY, es básicamente un corte de acá, de esto. Para tau XY, ahí está. ¿Sí? Y X es otro. XY sería perpendicular al eje X. Acá es IX perpendicular al eje Y. ¿Sí? El esfuerzo cortante denotado por tau XY, según figura, se relaciona con la tasa de cambio en el tiempo de la deformación cortante del fluido, mientras que el esfuerzo normal, fíjense, uno es de corte y el otro es normal, indicado cuando es XX o II o ZZ es normal, que dije es perpendicular al eje y en la misma dirección está su movimiento, ¿no? Cuando es XX, II o ZZ. Entonces, cuando se indica cualquiera de ellos, tau XX o tau II, ¿qué significa? Que es un esfuerzo normal. Y cuando hablamos de un tau XI, por ejemplo, es un esfuerzo cortante, no es normal, sino es cortante, ¿sí? De formación cortante en fluido. Una cosa es cortante, una cosa es de formación cortante, otra cosa es esfuerzo normal. Esfuerzo normal es perpendicular a la sección. No te entendí. No te entendí, Saúl. Está un poco borroso tu... Sí, ya no, creo que ya no se escucha. Ya. Como resultado, tanto el esfuerzo cortante como el normal, no, porque ya no he visto cortante, ¿no? Los cortantes son tau XY, XY, ZX, ZI, X, ya. Esos son los cortantes. Y el normal, ya, bueno, vuelvo a repetir, es XX, ZZ. Depende de los gradientes de velocidad del flujo. Va a depender de eso. Físicamente va a depender de eso. Pero en la gráfica lo podemos visualizar en nuestro coordenada cartesiana, es un cubo de esa manera. En la mayoría de los flujos viscosos, las tensiones normales, como por ejemplo tau XX, son mucho más pequeños que las tensiones de corte y muchas veces se desprecian. Sin embargo, las deformaciones normales se vuelven importantes también, no es que en todos los casos se eliminan o se lo desprecia, ni se eliminan ni se desprecia en algunos casos. Por ejemplo, se vuelven importantes cuando los gradientes de velocidad normal, por ejemplo, de V respecto de X, son muy grandes. O en el caso de una onda de choque, por ejemplo, ¿no? Que es importantísimo. O sea, los normales sí, porque van en una dirección tremenda, ¿no? Entonces la normal tiene efecto perfecto e interesante. Las fuerzas superficiales en la dirección X, por ejemplo, ejercen fuerzas sobre los elementos que fluyen. Bueno, están representadas en la figura 25. No están por acá. Bueno, pues acá. Acá está la 25. Ahí están los tau X, ZX, tau IX, por ejemplo, esos son los que no son perpendiculares, son de corte. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas superficiales en la edición X ejercidas sobre el elemento de fluido están representadas. Aquí se utilizará la convención de tau IJ, que denota un esfuerzo en la dirección J ejercido sobre un plano perpendicular al eje Y. Eso es lo que le decíamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El primer subíndice es la perpendicularidad y el segundo, el J en este caso, es la dirección en la que se mueve, o sea, está dirigido la tensión. Listo. En la cara ABCD de la figura, la única fuerza en la dirección X es la debida al esfuerzo cortante tau y X. En la cara ABCD. Vamos a ver. Cara A, B, C, D, abajo, en el piso.
¿Qué tenemos abajo? La única fuerza en la dirección X es la de del esfuerzo tau X. Esta de acá. Tau IX de X de Z. En este sentido, ¿no? Como que podría ser también en otro sentido. Simplemente cambiaré de signo, ¿no? Ahí está, tau de X de Z. Perpendicular a X. Ahí, y en la dirección X. La cara EFG está a una distancia de I. Eso es lo que veíamos, ¿no? Es el techo, es el techito. El cara EFGH. 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 El techito. ¿No? Entonces en esa cara está a una distancia de I del suelo. Ahí está justamente, ¿se acuerdan que dije de I? Por lo tanto, hay un diferencial ahí que interviene. Entonces, por encima de la cara ABC. Por lo tanto, la fuerza o esfuerzo cortante en la dirección X en la cara EFGH es, ya lo vimos, ¿no? Más un diferencial, porque hay un diferencial de I y respecto de Y. Ojo, tener en cuenta la dirección de la fuerza cortante en las caras ABCD y FG y en todas las demás caras. Ve la dirección en la que se mueve. Porque le dije, puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba hacia abajo, hacia el fondo, hacia adelante, etc. Las caras ABCD hoy está a la izquierda y negativa, mientras que la cara está en la dirección positiva hacia adelante. Estas direcciones son consistentes con la convención de que los aumentos positivos en las tres componentes de la velocidad, cualquiera de ellos v, aumenta en la dirección positiva de sus ejes, por supuesto, ¿no? Mientras que en las direcciones negativas de los ejes disminuye esta velocidad generalmente, generándose un efecto de retardo o arrastre sobre el elemento de fluido. Esas son las fricciones, ¿no? Lo que resulta que las fuerzas cortantes apunten en sentido contrario. Esas son las fricciones, las tensiones de fricción. Ahí hablan de las caras, cada una de las caras, que ustedes lo pueden revisar más detalladamente. ¿No? Entonces, ya, todo lo que hemos hablado nosotros inicialmente es acá está descrito. ¿Ya? Todo lo que lo desarrollamos viendo la figura. Entonces, para un elemento de fluido, en general, para ese elemento que hemos analizado, podemos escribir que la fuerza superficial neta en la dirección, en cualquier dirección, en este caso en la dirección X, sería, en la dirección X es esto, acá está, voy a bajar un poquito, acá está dirección X. Ahí está la dirección X. Bueno, eso no sirve mucho. Ahí está. Entonces, resumiendo solamente en la dirección X, y así puede serse para la dirección Y y dirección Z. Para la dirección X, entonces tenemos que P menos P diferencial de P más diferencial de P respecto a X, y en el plano que choca. El plano que choca es de Y de Z, del diferencial. Esa es la presión. Ahora vienen las tensiones y los esfuerzos. En la perpendicular, que ya lo vimos, ¿no? En un sentido y en el otro, por diferencial de I, por el área, pues, ¿no? Por el área. Igual en la dirección, todo lo que tiene que ver con X. Esta primera es, ¿qué significa? Es perpendicular al eje X, ¿no? Y dirigida en la dirección X. O moviéndose en la dirección X. Esto es perpendicular al eje Y y
moviéndose en la dirección X. Y el último es perpendicular al eje Z, pero moviéndose en el eje X. Todos moviéndose, porque estamos haciendo el movimiento, o sea, el momento, es un desplazamiento en la dirección X. Hemos dicho, vamos a centrarnos en X, después se hace por analogía se encuentra el de Y y el de Z. Entonces, con eso tenemos nuestra ecuación 32. Y acá dice, es la 32 es la ecuación de las fuerzas superficiales netas en la dirección X. La fuerza total en la dirección X, por lo tanto, será la suma de todos, pues no es cierto. Y Fx viene dado por la suma de las ecuaciones 31 y 32. La 31. Ahí está. Y la 32. Sumando y cancelando términos obtenemos la que está ahí, la ecuación 33. ¿Ok? La 33 representa un lado izquierdo, representa el lado izquierdo de la 30. Ahí está. Esta es la forma general. El lado izquierdo es fuerzas, todo lo que es fuerza. El lado derecho es más hacia es el lado izquierdo. Todas las fuerzas que intervienen. ¿Eh? Entonces representa el lado izquierdo, hasta las fuerzas nada más, del lado de 30. Consideramos el lado derecho de la ecuación 30, recuerden que la masa del elemento fluido es fijo y es igual a masa densidad por el volumen. Sí, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial Z. Es la ecuación 34. Además, la componente de la aceleración en la dirección X denotada por AX es simplemente la tasa de cambio en el tiempo de U. ¿Por qué U es zonal? U es la que está. ¿Se acuerdan que U era la componente en el eje X? Ahí está entonces U. Dado que estamos siguiendo un elemento de fluido en movimiento con esta tasa de cambio en el tiempo. Y eso viene dado por su derivada sustancial. Entonces, la aceleración es la derivada de U respecto de X. La ecuación 35. Aceleración es la derivada de velocidad respecto al tiempo. Combinando la 30, 33, 34 y 35, ¿eh? Fíjense, acá está la 33, la 34, la 32, la 30, mejor dicho, la 30. La 30 es esta de acá, o sea, la matriz, la ecuación matriz. Combinando todo eso y la 35, que es la definición de la aceleración, obtenemos la 36A. La 36A. ¿Ah? Ustedes ya se ejercitan ahí, van llevando la guía de esta diapositiva y van a encontrar esa primera parte. Entonces, esta ecuación 36A es la componente X de la ecuación de cantidad de movimiento para un flujo. Estamos hablando solamente en el eje X, ¿eh? Solamente hasta ahorita estamos definiendo a lo largo del eje X. Solo a lo largo del eje X. Les dije, faltaría en Y y en Z. De manera similar, podemos encontrar las otras componentes. Si ustedes tienen tiempo, lo pueden hacer el mismo tratamiento, pero al final van a encontrar lo mismo. Que está acá, que es la 36B y la 36C. La B es respecto del eje Y y la 36C es respecto del eje Z. Las ecuaciones de la 36, de la, A, de la ecuación 36 de la A a la C son los componentes U y Z respectivamente de la ecuación de cantidad de movimiento. Estas dos ecuaciones diferenciales parciales, estas son tres ecuaciones. Estas son ecuaciones diferenciales parciales obtenidas directamente de una aplicación del principio físico de un fluido infinitesimal. Además, dado que este elemento fluido se mueve con el flujo, las ecuaciones de A a la C de la 36 están en forma de no conservación, porque se mueve junto con el fluido. Estas son ecuaciones escalares y se denominan ecuaciones de Navier-Stokes, obtenidas en la primera mitad del siglo XIX. Las famosas ecuaciones de Navier-Stokes.
Las ecuaciones 36A, B y C son las componentes X y Z, respectivamente, las ecuaciones de cantidad de movimiento. Estas ecuaciones diferenciales parciales obtenidas directamente de una aplicación del principio físico fundamental a un elemento de fluido infinitesimal. Además, dado que en este elemento de fluido se mueve con el flujo, las 36A, B y C están en forma de no conservación. Estas son ecuaciones escalares y son denominadas ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones de Navier-Stokes se pueden obtener en forma de conservación de la siguiente manera. Para esto se procederá así. Escribimos el lado izquierdo de la ecuación 36A, la primera, acá, la primera, con respecto de X, en términos de la definición de derivada sustancial, ¿no? La primera, listo. Además, desarrollando la siguiente derivada. La derivada de U por V respecto al tiempo es una multiplicación. Derivada de U respecto del tiempo por V, por ρ, más la derivada de ρ respecto al tiempo por U. Ahí está. La primera de color verde. Y la segunda simplemente la hemos reordenado. Sale la ecuación 38. ¿No? Sale la ecuación 38. Además, recordemos identidad de cálculo vectorial o propiedades del cálculo vectorial para la divergencia del producto de escalares. Se tiene que esas 39 son propiedades que se conocen, ¿no? El gradiente de tres funciones es la primera. Y la segunda es la divergencia. Si sustituimos la ecuación 38, 39 en la 37, 38, 39 en la 37, que está de color blanco, ahí está de color blanco. Entonces, tenemos la ecuación 40. La ecuación 40, ¿eh? Ahí está, ρ derivada de U respecto al tiempo, ahí está, es igual, derivada de U respecto al tiempo por ρ menos, aplicando la propiedad de 39, llegamos a la 40. El término entre corchetes de la ecuación 40, la ecuación de continuidad, es el lado izquierdo de la ecuación, es la ecuación de continuidad que lo vimos en la ecuación 27, por lo que su valor es 0. Entonces este de acá, fíjense, este valor de acá es 0. ¿Cómo se simplificó? Por lo tanto, la ecuación 40 tiene la forma chiquita, 41. Sustituyendo ahora la ecuación 41 en la 36b. ¿Se acuerdan que eran 36 eran varias? Ahí está, 36, A, B y C. La B respecto de Y, la C respecto de Z. La A respecto de X. Sustituyendo la ecuación 41 en la 36. Vamos a tener, con respecto de X, es componente U, ahí está. ¿Sí? Similarmente podemos proceder con la componente Y en Z, porque al final tenemos la 42A, B y C. Grandes ecuaciones de Navier-Stokes. Este conjunto de tres ecuaciones conforman las ecuaciones de Navier-Stokes en forma de conservación. Resolver eso es complicado. Chicos, virtual, nos cansamos ahí nomás, nos quedamos porque virtual es poco pesado. Nos quedamos acá en las ecuaciones de Navier-Stokes, ya en forma de conservación, para continuar acá esta parte. Nos falta poco, pero sino que es... no, falta todavía bastante. Bastante. No, nos cansamos mucho. Es... Navier-Stokes, ecuaciones de Navier-Stokes, y me acuerdo. Acá falta esto. Y después viene, se complementa mucho más con las ecuaciones de energía y se hace uno solo, ya se hace más gigantesca la ecuación. Las ecuaciones diferenciales.
Pero sin embargo, por ahora, el virtual es más cansado, chicos. O sea, no hay mucha, y lo hacemos en uno solo, lo hemos hecho sin ningún descanso. ¿Quieren pasar otra vez? Acá hay un mensajito. Ya, Charita está ahí. ¿Cuántos estamos? ¿Están más? ¿Han llegado más para tomar asistencia? Creo que sí, ¿no? Toma de toda manera, ya. Estamos dentro del... Profesor, también nos sube las diapositivas, porque no nos ha subido. Sí, también ya, me has hecho acordar Saúl, sí. A ver. La próxima semana no habría práctica todavía, ¿no? ¿No te escuché bien? Y la próxima semana todavía no tenemos práctica. No, la práctica todavía tenemos para un par de semanas más, ¿ya? Ok. Sí, ahí, después del seminario ya planificamos ahí una fecha. Espérense un ratito, ahí vamos al Zoom.